Cuando el sabio superior escucha del Tao, lo practica con diligencia. Cuando el sabio medio lo escucha, a veces lo retiene, a veces lo pierde. Cuando el sabio inferior lo escucha, se ríe a carcajadas. Y si no se riera, no sería el Tao. La primera vez que leí esto, me reí yo también. Pero no del capítulo, de algo que todavía no sabía nombrar. Antes de seguir, una cosa. Esto no es misticismo, es observación filosófica. El capítulo 41 no se ríe de nadie. No es un texto que separe a los listos de los tontos. Es un texto sobre 3 maneras de escuchar. Y solo una de ellas cambia algo. Vamos a hacer 3 cosas. Primero, leerlo entero. Despacio. Después lo vamos a romper en pedazos. Las 3 clases de oyentes. ¿Y por qué cada uno responde como responde? Y al final vamos a hacer algo con él. Porque este capítulo, más que ningún otro, no se entiende. Se camina. Te leo el capítulo entero. No hace falta que lo retengas. Solo escúchalo como quien oye agua de lejos. El sabio superior escucha del Tao y lo practica con diligencia. El sabio medio lo escucha y duda. A ratos lo retiene, a ratos lo olvida. El sabio inferior lo escucha y rompe a reír. Y si no riera, el Tao no sería el Tao. Y entonces el capítulo hace algo extraño. Empieza a hablar al revés. Escucha. El camino iluminado parece oscuro. El camino que avanza parece retroceder. El camino llano parece áspero. La virtud más alta parece un valle hueco. La blancura más pura parece manchada. La virtud más amplia parece insuficiente. La virtud más firme parece frágil. Lo más verdadero parece mudable. El cuadrado más grande no tiene esquinas. La vasija más grande tarda en completarse. La nota más alta apenas se oye. La forma más grande no tiene figura. El Tao se esconde y no tiene nombre. «14 paradojas, 14 frases que dicen, una tras otra, lo que es real no se parece a lo que esperabas». Para un segundo y hazte una pregunta honesta. Cuando alguien te ha dicho una verdad que necesitabas oír, ¿la practicaste o la entendiste, asentiste y la dejaste donde estaba? Guarda esa pregunta, la vamos a necesitar. Volvamos a las 3 clases de oyentes, porque ahí está el corazón del capítulo. El que se ríe
El de primera clase oye hablar del Tao, de soltar, de no forzar, de que lo blando vence a lo duro. Y le parece absurdo. Y fíjate en lo que dice Lao Tse. No dice que el que ríe esté equivocado. Dice que su risa es necesaria. Si una verdad tan profunda no chocara con el sentido común, no sería lo bastante profunda. La risa es la prueba. El que se ríe no es tu enemigo. Es el termómetro. Mide cuánto se aleja el Tao de lo que el mundo llama lógico. El que duda. Este es el más interesante. El de segunda clase entiende. Lo ha leído, lo comparte, lo cita. Y aún así, a ratos lo retiene y a ratos lo suelta. No le falta comprensión, le falta otra cosa. Y aquí viene lo que casi nadie nota. Tú y yo casi siempre somos el del medio. No el que se ríe, no el sabio, el que entiende perfectamente y sigue viviendo como antes. El que practica. El de tercera clase escucha y camina. No discute si es verdad. No espera entenderlo del todo. Lo practica con diligencia. No es que entienda más que los otros, es que resiste menos. Traigamos esto a nuestros días. La visión oriental. El capítulo dice que el camino que avanza parece retroceder. En la práctica del Tao, soltar el control se siente como perder. Por eso casi nadie lo sostiene, porque al principio, hacer menos parece ir hacia atrás. Visión científica. Hay una distancia medida entre saber algo y hacer. En psicología se llama la brecha intención-conducta. Sheeran y Webb la documentaron en una revisión en 2016. Su hallazgo es exactamente el capítulo 41. En lenguaje de laboratorio. Entender una verdad casi no predice que la vivas. El sabio medio no tiene un problema de información, tiene la brecha. Y la visión cotidiana. Piensa en cuántas personas tienen la estantería llena de libros sobre el Tao, sobre soltar, sobre presencia, y siguen sufriendo igual. No les falta lectura. Caminan sobre el papel, no sobre el sendero. Déjame parar un segundo, porque ahora mismo mientras escuchas esto y asientes, sí, hay que practicar, no solo entender. Una parte de ti ya lo está archivando como entendido. ¿Lo notas? Eso es el sabio medio en directo. El que asiente justo ahora. Seguimos. Hay algo en este capítulo que casi todas las traducciones pierden. Y cuando lo ves, deja de ser un texto sobre 3 tipos de personas. Se vuelve un texto sobre una sola cosa que pasa dentro de ti. La mayoría lee el 41 del Tao Te Ching como una burla. Los listos practican, los tontos se ríen. Pero hay 3 matices que casi siempre desaparecen. Y el tercero le da la vuelta a todo.
Matiz 1. Los tres oyentes escuchan lo mismo. El capítulo no habla de tres mensajes distintos, habla del mismo Tao entrando por tres oídos. La diferencia nunca está en lo que se oye, está en lo que se hace con ello. Matiz 2. El superior y el inferior no son dos personas, son dos movimientos que viven en ti el mismo día. Por la mañana caminas el Tao, por la tarde te ríes de él. El capítulo no clasifica gente, describe tu oscilación. Matiz 3. El que le da la vuelta a todo. La palabra que traducimos como practicar con diligencia no significa esforzarse más. El carácter original, Xin, significa literalmente caminar, andar, recorrer. El texto no dice estúdialo con esmero, dice recórrelo, hazlo camino bajo tus pies. El sabio superior no aprieta los dientes, hace lo contrario, deja de resistirse. Por eso el camino que avanza parece retroceder. Avanzar aquí es soltar la resistencia, no añadir fuerza. Quiero contarte algo. Te grabo esto en mitad de una mudanza. Hemos vendido la casa y la idea era sencilla, casi limpia. Dejar atrás casi todo. Quedarnos solo con lo estrictamente necesario. Empezar más ligeros. Y aquí está lo incómodo. Llevo años leyendo sobre soltar, sobre el pu, el bloque sin tallar, sobre vivir con poco. Lo entiendo. Lo podría explicar en una cena y dejar a todos asintiendo. Y sin embargo, estos días me encuentro de pie delante de cajas de libros sobre soltar algunos, sin ser capaz de venderlos, de darlos, de dejarlos ir. Hay una caja concreta. La tengo al lado mientras grabo. La he abierto y cerrado 3 veces esta semana. Y cada vez me hago la misma pregunta, en voz baja. Si entiendo tan bien todo esto, ¿por qué me cuesta tanto soltar un puñado de objetos? No tengo la respuesta todavía. Lo único que empiezo a sospechar es esto, que entender el camino de memoria no me ahorra ni un solo paso, que puedo recitarlo entero y seguir aquí de pie sin atreverme a vaciar la caja. A ver si soy capaz. Eso es lo único honesto que te puedo decir hoy. Y aquí está lo único que necesito que te lleves de este capítulo. El sabio superior no es el que más entiende, es el que menos resiste. Esa es toda la diferencia entre los tres oyentes. No es inteligencia, no es información, es resistencia. El que se ríe resiste con burla. El que duda resiste con la cabeza. Sí, pero. El que camina no resiste. Pone el pie y avanza, aunque parezca que retrocede. La síntesis en una imagen. 3 personas ante el mismo amanecer. Uno se ríe y se va. Uno se queda mirando el camino, calculando. Y uno, sin decir nada, simplemente echa a andar. Ahora vamos a hacer algo juntos.
no solo entender el capítulo 41 del Tao Te Ching, caminarlo. Esta práctica te va a llevar unos 3 minutos. Si puedes, deja el teléfono y cierra los ojos cuando termine de darte la primera indicación. Empieza con la respiración. Toma aire contando 4 y suéltalo contando 6. Otra vez, entra 4, sale 6. Que la salida sea más larga que la entrada. Ahora la pregunta central de este capítulo. No la pienses con la cabeza, solo déjala caer. ¿Qué verdad entiendo perfectamente y todavía no estoy caminando? No busques la respuesta. Deja que aparezca sola. Quizá sea algo sobre alguien a quien sigues sujetando. Quizá sea un límite que sabes poner y no pones. Ahora un escaneo. 3 zonas. Lleva la atención a la frente. ¿Ahí hay esfuerzo por entender? Aflójalo. Baja al pecho. ¿Hay algo que llevas reteniendo? Solo nótalo. Baja al vientre. Respira ahí una vez, hondo. Una respiración más larga. Entra en 4, sale 6. Y cuando estés listo, sin prisa, abres los ojos. No hace falta que hoy lo camines entero, solo un paso. El sabio superior tampoco empezó corriendo. El error típico con este capítulo es convertirlo en una vara de medir. Salir de aquí pensando, yo soy del medio o peor. Yo ya soy el superior. Y usarlo para juzgarte o para juzgar a otros. Eso es volver a entender en vez de caminar. El capítulo no te pide una etiqueta, te pide un paso. Mañana, cuando entiendes algo y notes que asientes y lo archivas, ese es el momento. No el de saber más, el de hacer una sola cosa pequeña con lo que ya sabes. Y aquí algo importante, para que no salgas de este vídeo con una exigencia nueva encima. Vas a volver a ser el del medio muchas veces. Vas a entender el 41 hoy, caminarlo 3 días y al cuarto reírte un poco de ti mismo sobre el sofá. Eso no es fracasar. Eso también es el Tao. Porque el capítulo lo dice sin decirlo. Si el camino no te hiciera dudar a veces, no sería lo bastante hondo. La duda del sabio medio y la risa del inferior viven dentro del superior también. La diferencia no es no caer, es volver a poner el pie. Y fíjate, esto conecta con el capítulo 27 del Tao Te Ching, con el que abrimos este arco la semana pasada. Aquella luz que se oculta, de la que hablamos, no era un secreto que guardar. Era esto. Era la práctica callada. El que camina no anuncia que camina. Solo deja huellas. Al principio te dije que la primera vez que leí este capítulo me reí, pero no del capítulo, de algo que no sabía nombrar. Ahora sé qué era
Me reí porque en el fondo ya sabía que yo era el que entendía y no caminaba. Y reírme era más fácil que dar el paso, que vaciar la caja. Así que vuelvo a leerte cómo empezó todo, una última vez, pero escúchalo distinto. Cuando el sabio inferior escucha del Tao, se ríe a carcajadas. Y si no se riera, no sería el Tao. La risa no era el final del camino, era el primer paso de quien todavía no se ha atrevido a caminar. Dime una cosa en los comentarios, sin adornos. ¿Cuál de los 3 oyentes has sido esta semana? ¿El que ríe, el que duda o el que dio un paso? Si este camino es también el tuyo, quédate. Cada lunes recorremos un capítulo más. Si te ha gustado el contenido, suscríbete y compártelo. Y a veces te sale el botón de hype. Si le das, nos ayudas a que el contenido lo conozca mucha más gente. Gracias por estar ahí. Alquimia Interior.